Queríamos hacer, bueno, yo quería comentar brevemente de alguna manera el cómo surge este proyecto, ¿no? Que empieza ya digo, empieza en 2007 y realmente fue ante la constatación de que los varones, sobre todo empieza por ahí, porque los varones homosexuales, gays, estaban siendo capaces de hacer su memoria, ¿no? Y nos empezamos a preguntar por qué y por qué no estaba tan claro la memoria de las mujeres, de las chicas. Y realmente indagando, nos dimos cuenta de que la represión, digamos, franquista hacia la homosexualidad masculina había sido de una manera y hacia el lesbianismo había sido de otra. En el caso de los varones había habido una represión pública, abierta, una represión a través de las leyes ante comportamientos mucho más visibles por parte de los varones. Y entonces, si había sido un colectivo, lo de los varones homosexuales o lo de los varones invertidos, como se decía, o los travestis, como se llamaba también, a los que hoy llamaríamos más bien transexuales, pues sin embargo, esto supuso un cierto reconocimiento de ese tipo de comportamientos, aunque fuera un reconocimiento en negativo, y entonces sobre estos colectivos cayó una dura represión de distintas maneras, en cárceles, con fichas policiales, hubo cárceles específicas para este tipo de homosexuales y al mismo tiempo hubo incluso los homosexuales iban a las cárceles donde iba todo el resto de los presos, ¿no? Por ejemplo, en Carabanchel había una sección que era donde estaban los homosexuales, ¿no? Y sin embargo, y todo esto dejó fichas policiales y dejó rastros, y dejar rastros significa que luego se ha podido investigar. Entonces, lo que decía que por parte de los varones, si bien habían sido reprimidos al mismo tiempo de una manera visible, eso significó que al haber dejado rastros también han podido hacer su memoria, reivindicar su historia, porque han tenido dónde buscar cómo fue esa represión. Sin embargo, ¿qué pasaba con las mujeres? Las mujeres, la opción que se tomó por parte del franquismo fue la del silencio, la del ocultamiento, la invisibilidad, y en este sentido ha sido y está siendo mucho más difícil rastrear ese tipo de memoria, porque no ha habido rastros visibles como en el otro caso. De todas maneras, en cualquier caso, y en el caso de las mujeres decíamos que ha sido mucho más difícil rastrear la memoria porque no se ha dejado constancia de ese mismo tipo de represión, y por otra parte hay que añadir algún factor, y es que la propia forma de comportarse de las mujeres muchas veces ha contribuido a esa invisibilidad, puesto que las mujeres han optado por el silencio, por el pasar sin que se nos notara, y de esta manera así se ha podido vivir una cierta forma de sexualidad alternativa no tan susceptible de represión visible como en el caso de los varones. Y partiendo de ese supuesto, entonces, claro, nos empezamos a preguntar cómo se puede hacer la memoria de la sexualidad de las mujeres en el franquismo. Y cuando hablamos entonces de ese tipo de memoria, no nos referimos solo a comportamientos no normativos, aunque han sido el centro de nuestra atención, porque es la memoria más difícil de recuperar, es decir, nos referimos a conductas de mujeres que tuvieron relaciones con otras mujeres, a comportamientos de masturbación femenina, etcétera. Pero al mismo tiempo también necesitábamos dotarnos de marcos de interpretación para entender cuál era el tipo de sexualidad que se pretendía de las mujeres bajo el franquismo, precisamente, qué es lo que decía el régimen sobre las mujeres y su sexualidad, y por lo tanto, qué tipo de comportamientos pudo haber, qué tipo de comportamientos podíamos explorar nosotras. Y entonces a eso hemos dedicado nuestras energías de una manera variopinta, de una manera con personas de la universidad y con personas de fuera de la universidad y con formatos más o menos académicos según el caso. Entonces, hemos tratado de recuperar investigaciones que ya estaban en marcha, incorporarlas a este proyecto, y así las hacíamos visibles, y las hacíamos visibles en un todo que le ha dotado de sentido, y creo que esa es buena parte de nuestro mérito. Al final hemos compilado buena parte de los trabajos que hemos realizado en un libro que precisamente es el que ahí se ve, el de Mujeres bajo sospecha, que tenemos que decir que ahora mismo se empieza la segunda edición del libro y lleva unos meses de andadura, con lo cual pensamos
pensamos que el libro está interesando, que nuestras propuestas están interesando, y luego también hemos realizado un vídeo del que hemos visto como un extracto realizado por parte de Cecilia Montagut. El vídeo se llama Memoria y Sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, y tenemos como próximo proyecto una exposición que vamos a inaugurar aquí en Madrid, en el Ateneo, a principios de enero, el 8 de enero, y va a durar un mes. Entonces, bueno, seguimos con este proyecto porque creemos que ocupa un espacio que no estaba antes, ¿no? Y entonces aquí estamos cuantas de las personas que hemos participado en ese proyecto, y vamos a hacer unas pequeñas intervenciones para cada cual con su tema, con aspectos de los temas que han tratado, para, digamos, introducir en primera persona aspectos de las investigaciones que hemos estado realizando. Entonces, quizás empezaríamos con el compañero que está aquí a la izquierda, a la extrema izquierda, Enrique González Duro. Enrique González Duro, como todos bien saben, o si no lo comentamos aquí, es un psiquiatra, digamos, que ha sido uno de los portavoces, una de las caras visibles de lo que fue la antipsiquiatría en España, movimiento de los alternativos por parte de la psiquiatría en los años 70, que empieza en Italia y se extiende a España, para tratar de romper el tipo de psiquiatría tradicional que se hacía, absolutamente represora, de encierro de los presos, de los enfermos mentales sin casi mayor consideración. Y que Enrique es un escritor impenitente, tiene varios libros sobre la represión franquista, desde el punto de vista psiquiátrico, entre ellos un libro de los psiquiatras de Franco, y es un experto en la represión femenina del franquismo. Esto creo que ha sido también una inspiración para ciertos temas y aspectos que hemos tratado en este proyecto. Desde luego hablo por mí misma, ha sido un maestro verdaderamente, y bueno, creo que es un profundo conocedor de cómo se ejerció la represión hacia las mujeres, hacia el hecho de ser mujeres, hacia la sexualidad de las mujeres en sentido amplio, llamémosle así. Entonces, tiene la palabra Enrique, de manera breve, Enrique. Con un tema inédito, poco conocido y, sin embargo, absolutamente generalizado en la España de Franco, y sobre todo durante la guerra y la posguerra, que era el fenómeno de las mujeres rapadas. Las mujeres rapadas asombra un tema tan desconocido y, sin embargo, tan divulgado, porque eran públicos. Es decir, se hacía, las tropas nacionales, a medida que iban ocupando, y ese era el término que ellos decían, ocupaban, hacían una serie de racias, entre las cuales pues destacaba este fenómeno de ridicularización de la mujer republicana o la mujer roja. Entiéndase que mujer roja, bastaba ser mujer roja con ser la mujer, la madre o la hija de un republicano, un militante republicano. Este era el esquema general. No había normas, pero se la rapaba al pelo, al rape totalmente, al cero. Se las daba aceite de resino, que es un vomitivo en grandes dosis de hasta medio litro, y se las paseaba en público por los pueblos y ciudades de toda la España liberada, entre comillas. Esto es un fenómeno que, curiosamente, ha sido muy desconocido. Es una cosa tan vergonzosa, que yo creo que hasta a los verdugos le daban vergüenza contar esta historia. Pero yo tengo testimonios de que incluso en algunos pueblos esos desfiles casi profesionales, a veces inquisitoriales, que se producían en muchas ciudades, prácticamente en toda España, que iba siendo liberada, por decirlo entre comillas, que era el lenguaje de la época. En las pocas fotos que había, se colgaba en las barberías de los hombres, donde los hombres iban en una especie de tertulia, en la barbería de los pueblos, para que la gente las viera. El espectáculo era absolutamente denigrante. Nadie ha querido recordar esto, ni las propias víctimas. Era una cosa tan vergonzosa, a pesar de ser un espectáculo público, porque era un espectáculo público. Nadie se quería acordar de este tema. Yo creo que es una de las cosas más terroríficas. No hay antecedentes. Algunos testimonios tengo yo de que para ellas había sido peor que una violación, porque muchas de ellas eran violadas también, casi simultáneamente.
había sido peor. Algunas se suicidaron. Es que la represión sexual del franquismo no fue, yo diría, como diría Foucault, por ejemplo, sí había un discurso de la sexualidad, pero un discurso represivo. Es decir, el franquismo, los primeros años del franquismo, estaba lleno de alusiones sexuales, lo que eran clarísimo de represión sexual, pero veía un discurso a modo de Foucault. No es que no hubiera discurso, claro que había discurso, pero un discurso absolutamente vergonzante y absolutamente humillante para las personas que practicaran la sexualidad. Y eso incluía también a las mujeres, incluso las mujeres de los vencedores. Es decir, cuando, por ejemplo, se les prohibía, porque era pecado, ir a un baile, afectaba no solamente a las republicanas, a las vencidas, sino a las vencedoras también. Cuando se decía que determinadas películas eran un pecado mortal, asistía a ellas, y se lo decía, hay que decir que el régimen que se impuso era nacional catolicista, donde la moral oficial era la católica. Había un reproche, el reproche de la prostitución, porque había una prostitución enorme. Es decir, yo creo que, no quiero extenderme mucho. Y la tercera, lo voy a dejar apuntado, el papel contradictorio de la sección femenina. La sección femenina, como todo el mundo sabe, era una sección de Falange que estaba dedicada a la reeducación de todas las mujeres españolas en el sentido tradicional, más tradicional. Sin embargo, curiosamente, en su vida, las militantes de la sección femenina eran unas mujeres poco femeninas. De tal manera que en la época se decía, los falangistas decían que estas son unas marimachos y son unas bolleras todas. Y efectivamente eso se ha verificado. Algunas periodistas, escritoras que han salido del armario, por decirlo así, han confesado que fue en la sección femenina donde ellas tuvieron su aprendizaje homosexual. Jordi es un compañero que estuvo en la UNED, hizo de sociología, hizo su doctorado, eso en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, digo compañero de la UNED porque yo también trabajo allí, hizo una tesis que luego ha sido publicada por Egales con el título de, Jordi, tu libro. Identidad y cambio social, transformaciones promovidas por el movimiento gay lesbiano en España. Esto fue su tesis que fue publicada en libro, y Jordi lleva investigando sobre temas de sexualidad y de identidad y tal durante muchos años, y ahora trabaja en la UDIMA, en la Universidad a Distancia de Madrid, a no confundir con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero bueno, entonces Jordi ha trabajado en la figura, en este proyecto en la figura de un médico de familia del franquismo, del franquismo que vivió durante el periodo franquista, pero que se formó durante la República, durante la Segunda República. Era un médico con unas ideas, digamos, lo que llamaríamos ideas progresistas acerca de la sexualidad, justo todo lo contrario que defendía el régimen, que la sexualidad era un elemento vivificador para las personas, un elemento que impulsaba la creatividad y el buen vivir de las personas, y en este caso sobre todo referido a las mujeres, porque lo que hizo Serrano Vicens fue que en su consulta era un médico de familia, un médico de pueblo, digamos, de pueblo, de ciudad, en fin, que estuvo en varias ciudades del interior de España destinado, y entonces se dedicó a hacer una encuesta, algo increíble en aquellos tiempos, igual lo empezó durante la República, no sabemos a ciencia cierta, pero desde luego en las 2 primeras décadas del franquismo, que ya es difícil, se dedicó a ganarse la confianza de las mujeres en su consulta y a conseguir que le crear un clima de intimidad suficiente como para que le contaran la doble historia, la intrahistoria, la historia que no se cuenta y que no hubiera salido nunca a la luz si no llega a ser por esa maestría que tuvo Serrano Vicens a la hora de ganarse la confianza y tener un planteamiento positivo acerca de la sexualidad en aquellos tiempos. Y llega a recopilar 1.415 entrevistas, historias de vida, acerca de las mujeres que iban pasando por su consulta, desde el año 33 hasta el año 61, que son las últimas entrevistas que fue incorporando al estudio. Es un pionero en España de la sexología y sobre todo de la sexología moderna.
Temas como la masturbación femenina, como las relaciones prematrimoniales, relaciones heterosexuales y lesbianas que él detecta ya en sus estudios, pues se abordan desde una perspectiva totalmente moderna e innovadora, y sobre todo porque permite comparar lo que era la sexología oficial del franquismo, ¿no?, representada por Antonio López Ibor, por figuras, digamos, Antonio Vallejo Nájera, incluso el propio Marañón, es decir, un estamento médico oficial y académico, entre comillas, que lo que hace es estar un poco al servicio de las ideas y de la inculcación de un tipo muy concreto de mujer.